Hola queridos hermanos y amigos que estáis detrás de la cámara, que el Señor os bendiga y bienvenidos a estos momentos de reflexión y estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos también los hermanos Idel Suárez y la hermana Raquel Orce. El hermano Idel Suárez estuvo de viaje y ya nuevamente se encuentra entre nosotros. Bienvenido, hermano. Gracias. Bien, hoy estamos aquí para estudiar la palabra de Dios nuevamente. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo cómo el imperio Medo-Persia fue derrocado por el griego y a la vez este también fue derrocado por el imperio romano. Entendimos en el estudio que a la hora de que los ángeles tuvieran que anunciar ese importante evento del nacimiento del Señor Jesucristo en la época romana, no estaban las personas que debían haber estado preparadas para recibir este mensaje. Así es que los que enseñaban las profecías, los que enseñaban la religión oficial, ellos mismos no sabían lo que estaba ocurriendo en Belén. Y fueron unos humildes pastores los que recibieron este maravilloso anuncio. Y con esto aprendimos que lo más importante no es la posición social que uno ocupa, no es tampoco el título que uno tiene, sino el deseo sincero de conocer al Señor, de amarle y de servirle. Hoy tenemos el estudio de la lección del sábado 12 de marzo y su título es Caída del Imperio Romano. Pasamos a la primera pregunta. Hay una hermosa promesa que expresaron los ángeles a los pastores cuando Jesús nació. ¿Cuál fue esa promesa y qué condición extraña existía en aquel momento a nivel contextual? Los ángeles proclamaron gloria a Dios en las alturas. Y nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Esa es la principal misión nuestra en esta vida, de nuestra existencia, vivir para la gloria de Dios, servir para la gloria de Dios. Toda la gloria sea dada a Dios. Y en la tierra, paz y buena voluntad a los hombres. Es interesante, al final de esta lección hay un comentario que incluyó el autor y dice que había un templo, el templo de Jano, en Roma, y este templo debía permanecer abierto en tiempos de guerra y cerrado en los de paz. Y solamente 2 veces estuvo cerrado, al concluir la primera guerra púnica y otra vez al comienzo del reinado Augusto, el primer emperador romano. Era un tiempo de paz. Lo que dijeron los ángeles era una realidad. Augusto César estaba en el trono y había paz, pero en especial ellos estaban proclamando que estaba naciendo el príncipe de paz, esa paz espiritual que da Dios y no el mundo. Y eso fue lo que dijo Jesús antes de ir al cielo: les doy mi paz, no como el mundo la da. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dijo Pablo. Así que al nacer el príncipe de paz en un imperio que era un imperio de guerra, irónicamente estaba en paz en ese momento, como queriendo decir que Dios desea que estemos en paz con Él, en paz unos con otros y en paz con uno mismo. Muy bien, cuando hablamos de dar gloria a Dios, esto tiene un simbolismo y tiene también una significación. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Porque los ángeles mismos estaban de alguna forma insistiendo en este particular, porque nosotros sabemos que en esta vida, si hay algo importante, trascendente y que nos pueda transmitir paz como seres humanos, es el dar gloria a Dios. Pero ¿qué es dar gloria a Dios? Sí, en la lección pasada habíamos comentado en relación a esta declaración de los ángeles que es altamente conocida, pero posiblemente no hayamos intentado descifrar esas 2 grandes secciones de esta declaración, que de hecho corresponden a las 2 tablas de la ley. La primera se refiere estrictamente, los primeros 4 mandamientos, a dar la honra a Dios, reconocerlo como Dios, adorarlo únicamente a Él, respetar su nombre y adorarle en el día que Él ha elegido. Eso es darle la gloria a Dios en esa primera parte de los 10 mandamientos. La segunda es la que está relacionada directamente con los seres humanos. Y en ese sentido tenemos de nuevo aquí la reconfirmación de estos 2 principios envueltos. Entonces, podríamos decir que este anuncio que hacen los ángeles
en la época del nacimiento de Jesús, conecta de una forma muy estrecha con el primer mensaje angélico, porque el primer mensaje angélico nos insta a los humanos a darle la gloria al Señor. Entonces, como dijo la hermana Raquel, darle gloria a Dios significa estar en armonía con su santa ley de amor. Una parte, los 4 mandamientos primeros son nuestras exigencias o la exigencia de Dios para con nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer para con Dios, y los otros 6 mandamientos es lo que nosotros debemos hacer para con nuestro prójimo, nuestro deber para con nuestro prójimo. Bien, ahora vemos que el mensaje es anunciado por esos ángeles y existe una condición, una circunstancia, un momento en aquel instante, y es que existe paz, ¿no? ¿No es cierto? Ya lo hemos dicho. Existe paz. Ahora bien, hay una potencia mundial en esos momentos gobernando que confirma y lleva a término la sentencia de muerte pronunciada contra el Hijo de Dios. Aquí ya hemos dado un salto sustancial en el tiempo y nos colocamos ya en el sacrificio del Señor Jesucristo. Hemos empezado con el nacimiento, ya la segunda pregunta nos ubica en el momento de su muerte. Entonces, ¿qué potencia mundial confirma y lleva a término la sentencia llevada a cabo contra el Hijo de Dios? Y hay que hablar también por qué es esta potencia la que hace la sentencia o la dicta cuando son los sacerdotes hebreos o judíos los que están realmente sentenciando a Jesús a morir. Sí. Cristo es condenado por Poncio Pilato y Cristo es la gloria de Dios. No hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y Él vino para personificar la ley de Dios. Y ahora vemos que Poncio Pilato lo condena por temor. Y tenemos evidencia histórica de que Poncio Pilato existió. Se encontró una tabla en Cesarea donde aparece el nombre de Poncio Pilato. Tenemos también los escritos de Tácitos, el historiador romano, donde él menciona que Cristo, Jesús, el Cristo, fue crucificado bajo el periodo de Poncio Pilato. Fue latigado y luego fue crucificado como era la costumbre entre los romanos. Irónicamente, Pilato sabía de que Cristo era inocente y era justo. Y él pensaba que podía lavarse las manos con agua y que iba a quedar claro. Igual que muchos hoy piensan que simplemente bautizándose ya se van a salvar. Pueden hacer cualquier cosa, se lavan no las manos, sino la cabeza, todo el cuerpo, están bautizados y ya no importa. Pero no es así. Tuvieron que ir ante Poncio Pilato porque los judíos no tenían derecho a dar la condena de muerte, aunque sí mataban. Años posteriores van a matar a Esteban sin ningún permiso de los romanos. Pero aquí le pidieron el permiso al gobernador romano y él dio su consentimiento. Aquí se reconoce que Poncio Pilato era el representante de ese gobierno de Roma, era Roma el que lo había colocado ahí, él tenía la guardia romana de soldados y tuvo que sufrir por la sentencia que le daría Jesús. Muchas gracias, hermana Raquel. Sí, creo que es altamente significativo el modo en que tanto el Evangelio de Lucas como el de Juan se complementan al observar cómo le costó a Pilato llegar a esta decisión. Cuando juntamos los evangelios en su sinopsis, nos damos cuenta que Pilato hizo 4 intentos específicos de liberarse de esta decisión. Varias veces él declaró públicamente: yo no veo culpa en este hombre. Ahora, el primer intento lo encontramos en Juan 18:31, cuando él intenta persuadir a los judíos que lo juzguen ellos, que no se lo traigan a él, sabiendo entonces que no podría ser condenado a muerte, ¿ya? Entonces, ese es el primer intento. El segundo es cuando lo envía a Herodes. Entonces, él quiere liberarse de esa responsabilidad. Ese es el segundo intento. El tercer intento es cuando le ofrece al pueblo, que estaba en preparación para la Pascua, cambiarlo,
Él estaba seguro que iban a liberar a Jesús y no iban a escoger a Barrabás. Entonces, ese fue el tercer intento y lamentablemente también fallido. El cuarto intento es cuando mandó que lo azotaran, pensando que de este modo, bueno, la muchedumbre pues se quedaría calmada. Ahora, en estos 4 intentos fue todo lo contrario el efecto. El espíritu de profecía nos dice que estaba Satanás con todas sus huestes, atizando la ira, el odio hacia el Señor Jesús. Y lamentablemente sabemos que Pilato fue depuesto 5 años después y se suicidó como resultado de esto. El asunto es bastante significativo. Tenemos a un gobernador con la capacidad de tomar una decisión justa y no lo hace. ¿Por qué no lo hace Pilato? ¿Qué es lo que le mueve a no tomar una decisión que probablemente en otros casos la hubiera tomado con más celeridad y con más rotundidad? ¿Por qué quiere congratularse con el pueblo? ¿Cuál es la motivación? Bueno, hay varias razones. Unas nos la dice la historia y otras nos lo dice el espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos dice que él a nivel personal estaba incómodo por el hecho de que fue llamado en unas horas intempestivas y cuando vio a Jesús, él se impresionó. Él no tenía el rostro de un criminal, su mirada, su rostro. Él se quedó impresionado por esa situación, a pesar de que se sentía mal porque había sido molestado de su sueño, ¿no? Y de su descanso. Repetidamente, él intentó tener una conversación con él. Y vemos que Jesús, hasta cierto punto, mantuvo ese diálogo con él. Pero cuando él le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Él no esperó la respuesta. A nivel histórico se nos dice que Pilato ya había sido amonestado por Tiberio porque había actuado en una forma muy cruel con civiles judíos. Y la colonia judía en Roma se había quejado ante el emperador. Y tenemos cartas al respecto. Entonces, ahora él intentaba de algún modo disuadir a los judíos de que él fuera acusado de nuevo de ser altamente cruel hacia ciudadanos civiles. Y bueno, aquí lo intentó, además de que él estaba impresionado a nivel personal. Por otro lado, también en la pregunta siguiente existe un elemento importante, que el Señor pues también, de su parte, interviene para evitar que Él se ensucie sus manos con la muerte del Señor Jesucristo, lo cual significa que Dios está al tanto de todo, que Dios también tiene en cuenta aún a los propios paganos, aún a los propios militares y magnates y dirigentes políticos, personas de alto rango. Dios las tiene en cuenta y busca que puedan salvarse también. Qué gran misericordia la de Dios. ¿Qué hizo el Señor para advertir a Pilato de que no hiciera esto? Le envió un sueño a su esposa y ella le envía inmediatamente un mensaje. Por favor, no tengas nada que ver con este justo por el cual yo he sufrido. Este justo lo declara justo. Vemos que Pilato es movido como han sido movidos nuestros hermanos y hermanas desde el pecado de Adán, por temor. Me escondí porque tuve temor. Y Caifás también actuó por temor. Dice, hay que crucificar a esto, es menester que uno muera y no que todo el pueblo, si no vendrán los romanos y destruirán el templo y nos quitarán la ciudad. Y Pilato temía por su posición. Yo soy aquí gobernador, yo soy el que mando, no quiero perder mi salario, no quiero perder mi poder, el temor. Pero cuando nosotros vamos en contra de la verdad, por el temor de perder cosas terrenales, ¿qué sucede? Perdemos la verdad y perdemos las cosas terrenales. Pilato debía haberse mostrado firme desde el principio y haber dicho, no, es un hombre justo, y dice el espíritu de profecía que Jesús de todos modos hubiera muerto, pero no por Pilato. No hubiera tenido la culpa. Y no hubiera cargado una culpa terrible. Judas cometió suicidio, Pilato cometió suicidio, y es triste cuando las personas se apartan de la verdad pensando que si permanecen en la verdad van a retener algo, cuando no es así. Hay que abandonarlo todo
para poder recibir la bendición de Dios. Y Dios cuidará de nosotros, y así como cuidó de los apóstoles. En el caso de Pilatos vemos que él hizo caso omiso de la advertencia que le hizo su esposa y que él se dejó llevar, como ha dicho el pastor, por sentimientos, por emociones, más que por principios. Esto nos ayuda a entender que en la vida de fe las emociones y los sentimientos tienen un valor relativo. Deben estar sometidos a una conciencia iluminada por la palabra de Dios, porque las emociones y los sentimientos, y esto vale para todos los seres humanos, ocupen el cargo que ocupen en este mundo, las emociones y los sentimientos son movedizos, como las arenas movedizas, cambiantes como el tiempo. Sin embargo, los principios son inamovibles. Si él hubiera seguido los principios de la justicia, que aún dentro de una nación romana existía, en el derecho romano, la defensa del acusado, eso era pues algo obvio y algo imperativo. Él sabía por los elementos que tenía que este hombre pues no había hecho nada malo. Y encima habían muchas evidencias para saber que lo que estaba moviendo a los sacerdotes era el odio y intereses personales. Entonces él tenía que haber tomado una decisión tajante y no lo hizo, a pesar de todas las evidencias. En este tiempo sabemos que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y no una vez ni dos, nos manda muchos avisos, muchas advertencias. En el día final se verá todos esos momentos en los que el Señor nos habló, a través de un hermano, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de la Biblia, a través de un sermón, a través de un himno. ¿Y cuántas veces hicimos oído sordo a todas esas advertencias? Que no sea así en nuestro caso. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos tener oídos atentos. En el caso, por ejemplo, de Herodes, me llama la atención el hecho de que él también tenía admiración por Juan el Bautista. ¿Sí? Pero fueron... Le oía de buena gana. Sí, fueron pusilánimes, fueron débiles, y a la hora de la verdad se dejaron llevar por sus emociones e instintos. Bien, entonces, en cuanto al desenlace que ocurrió con su vida, ya lo sabemos, él se quitó la vida. Y en la siguiente pregunta se nos dice, ¿qué sucedió con los judíos después del rechazo del príncipe de paz? Porque ellos como nación rechazaron a los judíos. No estamos hablando como individuos, estamos hablando a nivel corporativo. Y aquí nos introducimos en un tema muy importante y delicado, porque algunos se interpretan pues que nosotros como pueblo rechazamos a los judíos, que le echamos toda la culpa a ellos de lo que le pasó a Jesús. No estamos hablando de esa época, de lo que hicieron los judíos en esos momentos. Ellos tuvieron tiempo para reflexionar al respecto de lo que estaban haciendo, se les dio muchos avisos a través del tiempo, pero al final tomaron esta drástica decisión. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Y qué es lo que ellos declararon cuando Pilato preguntaba en aquella plaza atestada de gente, ¿qué haré con con Jesús? ¿Qué decían ellos? Bueno, ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, y que la sangre de él caiga sobre nosotros, nuestros hijos. ¿Y qué significa esto, esta sentencia tan Bueno, terrible, ellos hicieron esta declaración para enfatizar que ellos no iban a cambiar de opinión, que esa era una decisión última y que la asumían de tal modo que estaban dispuestos a transferirle esa responsabilidad hasta su propia descendencia. Así que el momento de obcecación que ellos estaban sufriendo era terrible. Y era terrible porque había sido el resultado de una dinámica constante de rechazo del llamado de Dios a sus corazones, como individuos. Y por esa razón, en la pregunta tenemos dos citas. Tenemos la de Lucas 19, 41 al 44 y Mateo 22, 4 al 7. Y presenta dos momentos diferentes relacionados con el futuro de esa provincia de Judea, en este momento bajo el Imperio Romano. La primera nos habla de la logística que se iba a llevar. Son proféticas ambas declaraciones, que tienen su proyección no solo para el mundo judío de aquel entonces, sino obviamente hasta el fin de nuestros días. La declaración de Lucas 19, 44 sintetiza la logística romana para la toma de la ciudad de Jerusalén. Y es altamente significativo el detalle en que Jesús les menciona el mecanismo que se llevaría a término, el modo y el resultado. Mientras que en Mateo 22, 4 y 7 tenemos la dinámica de desintegración,
de Jerusalén como ciudad y de la provincia de Judea como tal. Y la dinámica, si me permites unos segundos Sí, claro más, que sí. creo que es muy importante enfatizarlo, porque el Señor lo presenta en una forma de una parábola. Y en esta parábola Él invita y hace una invitación. Y en esa invitación convoca a su pueblo de ese momento, que era el pueblo judío. Y no acceden. Unos se disculpan, actúan de una forma totalmente indiferente y otros matan a los siervos que han sido enviados. Es ese primer momento. Vamos a un segundo importante, es que cuando recibe esta notificación el que había convocado la boda, que era el padre del novio, manda un ejército. Y ese ejército quema la ciudad. Es que es tan exacta esta declaración, pero no con esto se acaba. Después de que se quema la ciudad, envía otros siervos. Y entonces hace el llamado a todos, no solamente a ellos. Así que, si en la primera, Lucas 19, tenemos la logística para el rechazo de la nación que ya había rechazado a su rey, en Mateo 22 tenemos la dinámica y el proceso para llegar a su fin. Muy bien. Vemos cómo la profecía se cumple de forma perfecta y matemática en el año 70 después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como las tropas de Tito cercan la ciudad y allí mueren muchos en el asedio. Lo interesante es notar cómo los cristianos que estaban apercibidos de la profecía, ellos huyeron en el primer asedio y cuando ya viene Tito, en el segundo allí no hay nadie. No hay nadie de cristianos, huyeron a una ciudad cercana, si no recuerdo mal creo que era Pella, no me acuerdo en estos momentos. Sí, Pella. Y entonces libraron sus vidas, porque estaban atentos a la profecía. La profecía es una luz que nos alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Y es triste confirmar la profecía a través de los hechos históricos, porque la historia nos dice algo muy significativo y horrible a la vez de lo que pasó dentro de los muros. ¿Podríamos hablar un poco sobre esto? Fue terrible lo que los mismos historiadores judíos nos cuentan, que habían 3 facciones principales de judíos, de celotes, y estaban en guerra unos con otros. Unos tenían la parte baja de la ciudad, otros tenían la parte alta y otros tenían el área del templo. Y se hacían la guerra y se mataban y se cogían rehenes entre ellos. Aún quemaron la comida, el espíritu de profecía lo dice, que quemaron la comida para hacer ver, para que pelearan realmente con ganas los otros, una idea totalmente torpe. Y los rabinos hoy, al hablar de ese periodo, hablan de que ellos mismos son culpables por la pérdida de su ciudad, por las guerras internas que ocurrieron entre ellos, y se da el relato de una mujer de que cocina aún a su bebé y luego le ofrece pedazos a grupos de maleantes que iban de lugar en lugar de las casas buscando a ver quién tenía comida. Qué horrible, hasta tal punto llegaron, y es un tiempo muy trágico, pero gracias a Dios todo el que oyó las palabras de Jesús de que debían huir al ser sitiada la ciudad la primera vez, se salvaron. Todos los cristianos, es igual como en Egipto, todo el que tenía la sangre escrita en los dinteles y en los postes, pues libraron su alma cuando pasó el ángel. Y esa destrucción de Jerusalén es una profecía de cómo será la destrucción del mundo. Ahora yo sí quiero decir otra cosa, hermano. Ahí en Mateo 22, que es una de las 2 citas, mi hermana hizo referencia a ello, fueron 3 mensajes que fueron enviados. El hermano Cholis acostumbraba a hacer un paralelo entre esos 3 mensajes y los 3 mensajes angélicos. ¿No? Hay muchos paralelos que podemos tomar. Y ese último mensaje es al mundo entero. Todos los gentiles y aún judíos pueden integrarse de nuevo en el árbol de Cristo. Cristo es la rama de Isaí. Creo que es muy adecuado en este punto introducir ese hecho futuro que va realmente a convulsionar al pueblo de Dios y a la humanidad misma, de que habrá alguna señal en el mundo social, político, religioso, que va a ser definitiva
para que, al igual que esos cristianos que estaban dentro de los muros, supieron el momento exacto en el que tenían que salir, también los cristianos sepamos el momento exacto en el que tenemos que dejar nuestras casas y hacer algo. Hermana Raquel, ¿nos podrías ayudar en ese aspecto para buscar el parangón? Sí, Mateo 24, de acuerdo al espíritu de profecía, nos explica que no solamente tenía la proyección para la provincia de Judea y para específicamente la ciudad de Jerusalén, sino que tiene un paralelismo absoluto con el tiempo del fin. Y en ese sentido es interesante la declaración que hizo Jesús en todo el capítulo 24, porque él dijo que se orara por algo en específico, ¿no? Y él dijo, orad para que vuestra huida no sea ni en sábado ni en invierno. Es interesante que hasta el gobierno nazi del Tercer Reich en Alemania conocía esto. Y por eso la última captura de judíos dentro del territorio alemán lo hicieron el viernes por la noche, porque dijeron, todos están recibiendo el sábado, así que todos los judíos van a estar en su casa, los que quedan, porque ellos no van a huir en sábado. Y por esa razón capturaron a los últimos judíos que quedaban ya en el territorio de Alemania, en la última gran deportación, como solución final. Entonces, para nosotros, la relación sábado, el concepto sábado tiene un significado altamente importante por el hecho de que la ley dominical es el punto de partida que nosotros tenemos que observar para saber cuándo hay que abandonar las ciudades. Eso nos lo dice el espíritu de profecía. Hay que empezar antes, obviamente, a abandonar las ciudades, pero a entrar en un proceso de huir a las montañas, de abandonar todo lo que uno tiene, debe ser también antes. La hermana Güey dice que llegará el momento en que el Señor nos revelará cuándo debemos vender nuestras propiedades, entregar todos nuestros bienes para la proclamación del Evangelio. Ahora, el punto decisivo, el punto y aparte será cuando el pueblo de Dios deba huir literalmente, porque la sanción será de vida o muerte. Hay una señal y será la ley dominical. La ley dominical. Bien, entonces en la siguiente pregunta se nos habla del trato que recibieron los seguidores de Cristo bajo el Imperio Romano. ¿Cómo fue ese trato? Podemos leer de los historiadores, como el historiador Tácito, que dice que Nerón tomaba a los cristianos y los usaba de antorchas de noche en Roma. Fue Nerón el que es acusado por haber quemado a Roma, y él le echó la culpa a los cristianos. Estaba muy enojado, como dice aquí la nota. Nerón estaba muy airado porque familiares se habían convertido al cristianismo. San Pablo también dice que aún a la casa del César había llegado el Evangelio. Y ahora él lo tomó para ir en contra de los cristianos. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, cabeza abajo. Y dice las Escrituras de que eran considerados necios, eran despreciados, padecían hambre y sed, eran sentenciados a muerte, eran espectáculos en el mundo, y todo por amor de Cristo. Insensatos, en inglés dice fools, eran considerados necios. Todo tipo de nombres se le echó, y se les echó la culpa por todos los grandes crímenes a través de la historia cristiana. Por cualquier mal en Europa le echaban las culpas a los judíos, y era una excusa para tomar a los judíos y que la Inquisición prosiguiera contra ellos, y era terrible. Y lo mismo fue con los cristianos en esa era, en toda esta era de la gran persecución de la Iglesia de Roma contra los cristianos. Por cualquier cosa le echaban la culpa a los fieles, llegaron a ser mártires por Cristo. Sí, hermana Raquel. Sí, desearía comentar acerca de esta pregunta, que la relación del Imperio Romano con los cristianos tiene tres fases fundamentales. O sea, tiene una que es la de indiferencia. En una primera fase, pues no se toma en consideración. Son un grupo de judíos que predican a un Jesús que ellos mismos sentenciaron, o sea, totalmente indiferentes. Una segunda, la persecución, y una persecución cruel, profunda,
Y en el caso específico de Nerón, aquí nos lo detalla, en 1 Corintios 4, 7 al 11, el apóstol Pablo habla en forma codificada. Y este término que él usa, dice, estamos sentenciados a muerte. Todo entendían lo que eso quería decir. Dice, somos hechos espectáculos al mundo. Hay una referencia directa al anfiteatro. Inclusive en muchos documentos romanos, a veces al anfiteatro se le llama simplemente el espectáculo. Y por las torturas que ellos pasaban, que nos dicen espectáculos al mundo, ante los ángeles y los hombres, dice, y pasamos hambre, sed, somos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Así que, de acuerdo a esta descripción tan sintética, pero tan precisa, nos englobamos en esa segunda fase del Imperio Romano como perseguidor. Después se convertiría en la tercera fase en un imperio ecuménico con el cristianismo y que obviamente lo declararía como oficial inclusive. Sí, gracias. La sexta pregunta, porque ya nos estamos acercando al final del estudio de esta escuela sabática, dice así: ¿cómo presenta la profecía el final del Imperio Romano? ¿Y cuándo fue dividida esta férrea monarquía? ¿Cómo presenta la profecía el final? Recordemos que estamos en el momento en el que Daniel está explicando al rey Nabucodonosor el significado de aquella imagen y de cada sección de la imagen. Y ahora nosotros estamos confirmando el cumplimiento de esta profecía a través de los hechos históricos. ¿Qué pasó en la historia? Si hacemos un recuento, cuando hablamos de Babilonia, que pasaba a ser Medo-Persia, en la estatua eran los dos brazos. Ahora vemos que pasamos a las dos piernas. Y Roma tenía dos partes. Y si estudiamos el libro del Apocalipsis, vamos a ver una Roma occidental y una Roma oriental. Una capital en Roma y otra capital en Constantinopla, debido a la obra de Constantino. Así que yo veo un cumplimiento exacto. Cómo el Señor pudo predecir no solamente el imperio romano, sino el imperio bizantino, y que el Apocalipsis luego explica claramente de cómo este imperio romano se iba a dividir en esas dos facciones y dos grandes movimientos eclesiásticos también en esas dos áreas. Hasta el día de hoy se habla de Europa occidental y Europa oriental, como los dos pies. Y Roma, el imperio romano, es atacado por tribus bárbaras. Y Roma deja de ser. Igual como Babilonia había atacado a Jerusalén y la había destruido, y luego Dios envió dos pueblos que se unieran, varios pueblos que se unieron para destruir a Babilonia. De igual manera, Roma había venido para destruir a Jerusalén y ahora ella misma iba a ser destruida terriblemente por las tribus bárbaras del norte, las tribus de Escandinavia, de Alemania, iban a bajar y causar mucho dolor y sufrimiento. Y en el libro del Apocalipsis, con las 7 trompetas, está eso muy claro, detallado. Ahora sí quiero enfatizar de que el imperio romano termina siendo estas 10 tribus, 10 dedos de los pies. Y eso es muy significativo. Hay un historiador, un comentarista, se llama Victorino, y él vivió en el siglo IV. Y él dice, en este momento, él escribió un libro interpretando el libro del Apocalipsis. Y él dice, en el IV siglo, ahora estamos bajo el cuarto imperio, que es el imperio de Roma. Después de esto tienen que venir, yo creo que serán tribus bárbaras que destruirán el imperio de Roma. Lo escribió antes que se cumpliera. Y esto es un conocimiento que viene desde tiempos judíos. Luego los cristianos de los primeros siglos lo conocieron, y también los protestantes hablaban de este derrumbe del imperio romano. Y lo que pasó con el imperio romano va a pasar con todo nuestro planeta, cuando venga Cristo a establecer su reino eterno. Y así como
tenemos una mano más fuerte que otra, también tenemos un pie más grande que otro, una pierna más fuerte que la otra. Así era, en parte el imperio iba a ser fuerte y en parte iba a ser débil, y eso lo vemos en Europa hasta el día de hoy. Hay países muy poderosos y a veces se ha alterado el cambio. Hay países que han sido muy poderosos en tu tiempo y ahora no son tan poderosos, y otros que han sido muy débiles antes y ahora son muy, muy fuertes. Esto ya para terminar, estamos en la 7ª pregunta y última. ¿Qué presenta la historia acerca de la división del imperio? Es interesante notar que algunos hermanos nuestros, en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, y basándose en la profecía precisamente de Daniel, en la que hace alusión a la parte de los pies, que son de hierro y de barro cocido. Esto no se puede mezclar, no puede dar una buena aleación, no se puede mezclar sencillamente. Y ellos pronosticaban y decían a la gente, basándose en la profecía, de que no se pegarían, no se unirían estas naciones, que Hitler perdería la guerra, como así fue. Muchos estrategas militares y generales, grandes generales de la historia, han querido unificar Europa, pero vemos que eso no ha sido posible. Más hoy algunas personas dicen, no, pero Europa ya está unida porque tenemos el euro. Pero quiero hacer con énfasis, la unión de Europa no es una unión de carácter político, es una unión de carácter económico, es decir, el euro es lo que está uniendo a Europa. Pero en cuanto a costumbres, a sistemas políticos, sistemas de gobierno, cada uno tiene su propia autonomía. Y yo diría que realmente esa unión tan idealista que se ha perseguido a través de la historia no se da en nuestro tiempo a nivel de Europa. Y no todos los países de Europa han aceptado el euro. Tampoco. Inglaterra no lo aceptó, Suiza no lo aceptó, Suecia. El hecho de que sea de barro y de hierro, ¿cuál sería el símbolo? Bueno, nosotros sabemos que cuando se habla de la caída del Imperio Romano, en este contexto de la lección, cayó únicamente el Imperio Romano Occidental, porque el Imperio Romano Oriental caería mucho después y en otro contexto totalmente diferente. Entonces, creo que es importante enfatizar este aspecto. Estamos hablando del Imperio Romano Occidental únicamente, cuando en el año 476 de nuestra era se consideró oficialmente sucumbido el Imperio Romano Occidental como resultado de las invasiones. Ahora, la debilidad que quedó en el imperio por el vacío de poder, ya que las tribus bárbaras no disponían de un sistema de gobierno centralizado, ni eran grupos tribales sedentarios, sino todo lo contrario. Ellos seguían rutas migratorias específicas. Entonces, en ese sentido, es fundamental tomar en cuenta que las tribus que derrotaron y rompieron las murallas de la ciudad de Roma y colocaron ante el mundo conocido de entonces el hecho de que Roma ya no gobernaba el mundo occidental, no podían ocupar el mismo lugar de liderazgo, sino que se redistribuyeron entre sí. Y algunas eran más fuertes y otras más débiles. Y en ese sentido, la correlación usada en Daniel 2 corresponde absolutamente a la verdad, porque muchas de estas tribus desaparecieron como el barro desaparece debajo de la lluvia, mientras que otras permanecen hasta hoy y fueron el resultado y fundaron grandes naciones y civilizaciones dentro del continente europeo. Vemos cómo el Señor, en su gran misericordia y amor infinito, nos ha escrito la historia antes de que acontezca. Y nosotros somos testigos excepcionales y privilegiados del cumplimiento de esas profecías. Con relación a nuestros antecesores, nuestros hermanos que vivieron en épocas difíciles de persecución, como fueron los cristianos primitivos, somos grandemente privilegiados por Dios, porque hemos podido ver, en primer lugar, que la profecía se ha cumplido en el tiempo, en todos sus detalles, y que lo que falta por cumplirse, que lo estudiaremos en sucesivas lecciones, obviamente también se va a cumplir, siguiendo así esa línea indiscutible e innegable del poder de Dios. Dios tiene poder para hacer todo esto y sabemos que lo que Él ha pronosticado y predicho se va a cumplir en el tiempo, no porque Él quiera que esto sea así,
sino porque sabe cómo va a ser, por su presencia. Y de esta manera vemos que el Señor ha anunciado todas estas cosas para que nosotros nos preparemos y podamos estar apercibidos y estar en armonía con Dios, para que cuando llegue el momento podamos decidirnos por la verdad. Que Dios os bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Amén.